Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, she'akol niyeh bidvaro. De acuerdo a la tradición judía, ¿quién fue el hombre más grande de todos los tiempos? Creo que no hay lugar a duda. El consenso fue Moisés. Moisés es quien recibió la ley en el monte Sinaí y la transmitió al pueblo judío. Moisés es quien fue el agente, el emisario de Dios para sacar al pueblo judío de Egipto. El hecho que ha calificado de alguna manera toda la historia del pueblo judío, eso de exilio y redención, todo eso viene de la esclavitud en Egipto. Nuestra propensidad de ayudar al caído, al menos afortunado en este mundo, es porque nosotros fuimos esclavos en Egipto. ¿Cómo empezó todo eso? Dice la Biblia de que un bebé fue rescatado por la hija del faraón en las aguas del río Nilo. ¿Qué hacía ese bebé en una cesta? Bueno, sus padres lo habían colocado ahí en la esperanza de que no muriera, porque había un edicto del faraón que había que matar a todos los bebés judíos, a todos los varones. La hija del faraón se dio cuenta de que había un bebé en esa cesta, mandó de que acerquen la cesta, sacó al bebé e inmediatamente ella se dio cuenta de que se trataba de uno de los niños hebreos. ¿Por qué concluyó de que se trataba de los hebreos? Pensó a lo mejor que querían rescatarlo. Según nuestros sabios, vio de que estaba circuncidado y los hebreos se circuncidaban. ¿Qué hizo entonces la hija del faraón? Bueno, salvó al bebé. Ahí se encontraba también Miriam, la hermana mayor de Moshe, quien le dijo: mira, yo te puedo ayudar. Yo conozco a una mujer judía que puede amamantar a ese bebé si quieres. Y efectivamente así fue. Y fue amamantado por su propia madre. ¿Cómo se llamaba la hija del faraón? Según la tradición judía se llamaba Batia. ¿Qué quiere decir Batia? Batia quiere decir hija de Dios. Mira, es un nombre muy especial. Ningún hebreo obtuvo ese nombre, hijo de Dios. Ella es la hija de Dios. ¿Por qué es ella la hija de Dios? Me hace recordar de que hace un par de días solamente salió a la luz una carta escrita a mano por Adolf Eichmann. Él fue el verdugo del pueblo judío durante la Segunda Guerra Mundial. La única persona que fue sentenciada a muerte en toda la historia de los 60 y pico años del Estado de Israel fue Adolfo Eichmann, porque no existe la pena de muerte en Israel, pero los crímenes de Adolfo Eichmann no eran contra otra persona, era un crimen de genocidio contra un pueblo, y ese tipo de crimen sí es castigado con la horca y fue ahorcado. Pero ahora salió a la luz una carta escrita por Eichmann donde pedía clemencia. Le pedía al presidente de Israel: por favor, no me ejecuten porque no tengo la culpa. ¿Por qué no tenía la culpa? Él solo estaba obedeciendo órdenes superiores y él tenía que obedecer, él tenía que actuar de esa manera. Pero eso no fue únicamente la excusa de Eichmann. Muchos de quienes fueron procesados en Nuremberg dijeron lo mismo: nosotros somos inocentes porque solo estábamos cumpliendo órdenes superiores. Pero lo que salió, el resultado, uno de los resultados de todos los juicios de Nuremberg es que no hay tal cosa como tuve que obedecer órdenes superiores. Hay cosas que son inmorales totalmente y no tienen nada que ver con órdenes que uno obtiene. Entonces vemos de que la hija del faraón, Batia, desobedece la orden de su padre. Ella debía haber dado el ejemplo, pero aparentemente ella tenía una conciencia moral de que ella no podía ir en contra de lo que consideraba era un principio sumamente importante, el derecho de vida de toda persona. Porque ¿qué podía haber hecho este bebé? ¿Qué culpa podía haber tenido? No tuvo ninguna oportunidad de cometer un crimen. Así que ella mereció el nombre de Batia. Algo que debemos de recordar, de que la responsabilidad es nuestra, que si un acto es inmoral, sin tomar en cuenta quién nos está ordenando actuar de una manera diferente, debemos de conducirnos de acuerdo con esos principios. Dice la Torá: Vayigdal hayeled, el joven creció.
Y luego dice de nuevo, Vayigdal Ayelet, y el joven creció y salió a buscar a sus hermanos. El primer creció, el joven creció, creció físicamente, biológicamente, los años le permitieron crecer. Pero el segundo es algo diferente. Cuando él sale en búsqueda de sus hermanos, está creciendo moralmente, está creciendo emocionalmente. Cuando él trasciende su propia persona, cuando él se da cuenta de que su propósito en este mundo no es solamente atender sus necesidades personales, sino que él tiene una obligación con el prójimo, él tiene una obligación con la sociedad, que él tiene que dar de sí mismo para otros. Entonces es cuando uno realmente empieza a crecer. Entonces a lo mejor en un Brit, cuando nosotros decimos de que este joven crezca, el recién nacido, no se trata tan solo de manera biológica, sino que también que aprenda de que él tiene responsabilidades hacia el prójimo. Tal como dijo Rabbi Akiva, ¿cuál es el principio fundamental de la Torah? Es Ve'ahavta lereajá. Tú tienes que amar al prójimo, tienes que hacer algo por el prójimo. Entonces, Moisés creció en liderazgo cuando se dio cuenta de que él tenía un propósito en la vida. Y es el propósito de cada uno de nosotros, de dejar de mirarnos en el espejo a todo momento y ver qué tal nos vemos, de dejar de ver las cosas de acuerdo como nos afectan a nosotros mismos, sino que también tenemos que entender de que todo otro ser humano tiene derechos y nosotros tenemos la obligación de velar porque se cumplan los derechos de ese otro. Moisés se convirtió entonces eventualmente en el líder del pueblo judío cuando él se dio cuenta de que él tenía que velar por el bienestar de otros seres humanos.